tanto en nombre de CONANI como del Gabinete de Niñez y Adolescencia, que encabeza la excelentísima primera dama de la República, Raquel Arbaje, donde nos preocupaba la ambigüedad del término disciplina bien aplicada y proponíamos que se elimine ese eximente, ya que está claro lo que sí constituye violencia intrafamiliar. Entonces no hay necesidad de poner lo que y decir lo que no es violencia intrafamiliar y que esto pudiera causar alguna confusión. Pero ya gracias a Dios, como usted bien dice, tenemos hoy la buena noticia de que ese párrafo fue eliminado. El Sí, párrafo 2 del artículo 123. bueno, fue eliminado Exacto, en el informe que van a presentar. No Informe está, favorable sí, de la no comisión. está eliminado todavía del esperemos código porque la que reunión, siga el así. pleno es soberano. Exacto. Sí. Pero en inicio ya esto es un gran avance, un Sí, no, gran no, paso. claro. No, no, eso da una señal de que realmente no debía ir el párrafo. Exacto. Sí. En otros aspectos en este mismo sentido, sobre la protección de los niños, porque eso también abre un capítulo sobre y vuelve la mirada de la sociedad hacia esa situación, que es una situación recurrente y de una lucha permanente, porque la protección de los niños es tan delicado y a veces se escapa tanto de las manos. Además de esa situación que parecía ser, yo diría, y no lo estoy minimizando, parecería ser intrascendente dentro de todo lo que es un cúmulo de peligros que sufren los niños y los menores y adolescentes. Eh, ¿Qué otra cosa se puede hacer para garantizar esa seguridad de nuestros niños? Bueno, nosotros tenemos varios programas que está implementando la institución. Tenemos lo que es la hoja de ruta nacional, que es una propuesta de marco estratégico para las políticas públicas para prevenir y responder a todas las formas de violencia. Esto tomando en cuenta todos los ámbitos en que transcurre la vida de los niños y los adolescentes, es decir, el hogar y la familia, la escuela y los entornos educativos, las instituciones de protección y de justicia y el entorno comunitario. Entonces, con esto buscamos que se protejan los derechos de los niños y adolescentes, y en particular aquellos que son ya víctimas de la violencia, y prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los mismos. Nosotros, perdón. No, no, termine para entonces hacerle una pregunta. Ok, entonces en este sentido, usted sabe que nosotros contamos con un marco jurídico que es la ley 13603, que es el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se sanciona todo tipo de abuso contra los mismos, ya sea físico, psicológico o sexual, y de igual forma somos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño, y siempre ha sido una exigencia hacia el país que cumplamos las recomendaciones que ellos mismos nos han dado de prohibir en todas sus formas cualquier tipo de violencia. Entonces, ese era el ruido que iba a causar si este párrafo no se eliminaba. Entonces, por eso es que nosotros abogamos, porque términos ambiguos como ese que estaba propuesto podrían causar a futuro muchas situaciones. Mire, la diputada Fiordalisa Peguero, del Partido Revolucionario Dominicano y vocera de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, dijo sentirse indignada con lo que aconteció en esa reunión de la comisión que estudia la reforma del Código Penal. Y plantea, ¿por qué van a prohibirnos a nosotros los padres corregir a nuestros hijos de la manera en que nos ha dado resultado? Entonces yo me pregunto, el hecho de que usted amoneste a un hijo por una falta cometida, que lo discipline sin llegar a la violencia física, al maltrato psicológico, ¿podrá ser denunciado como violencia familiar? Pudiera ser, sí, denunciado como violencia intrafamiliar, siempre y cuando sea de un grado tal que vulnere su dignidad
su integridad y le produzca algún daño comprobable al niño, niña o adolescente. ¿Y quién va a determinar ese grado de...? Bueno, eso lo determina en inicio la Procuraduría General de la República. Toda persona que tenga conocimiento de cualquier abuso o situación en perjuicio de un niño, niña o adolescente, está en la obligación por ley de denunciarlo. Doctora, y ya serían las autoridades competentes quienes tomarían la decisión al respecto. Doctora, usted sabe que hay un discurso público para estos temas y hay un discurso privado, como muchos otros temas en República Dominicana. En República Dominicana, aunque cada vez menos, el tema de la pela es casi algo cultural. Entonces, cuando se establecen en la ley las sanciones y los niveles en los que un niño puede resultar afectado a nivel psicológico o físico para que llegue a ser un delito, la ley establece, porque puede también resultar ambiguo el hecho de que un padre reprenda a un hijo y que una persona que lo está viendo desde fuera pueda interpretarlo como un abuso al niño, y quizás no ser así. Todo depende muchas veces de en qué generación estás situado. Esas situaciones se prevén dentro de la ley. Bueno, la ley 13603 define lo que es el abuso físico, psicológico y sexual. Y ahí en esas definiciones establece una especie de parámetros que ya con un equipo multidisciplinario, porque cualquier denuncia que se realice se le hacen ciertas evaluaciones, dependiendo el caso, tanto evaluaciones psicológicas como psicosociales y hasta médicas en caso de abuso sexual. Y ya con esas evidencias, indagaciones, es que el Ministerio Público decide si inicia una acción pública. Ahora, doctora, el hecho de que esté en una ley o no esté en una ley, no es necesariamente el muro de contención para que no sucedan abusos. Entonces, ¿cómo lidiar? Ya olvidémonos de la ley en este momento, del código en este momento, pero qué medidas, qué campaña, qué forma de concientización, qué seguimiento se le puede dar para evitar que esos abusos no se generen, porque aquí las cosas son como por moda. Ahí le quemó la mano a una señora a los hijos porque se cogió una cosa del hermanito y todo el mundo anda quemando manos. O sea, eso se convierte en moda. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos en la mano para enfrentar una situación de esa naturaleza? Ya obviando el tema de la ley, que se salvó el tema de la ley. Bueno, nosotros también contamos con un programa que se llama Para promover la crianza positiva, que son las relaciones entre padres, madres, cuidadores, educadores y adultos referentes y los niños y adolescentes, basadas en derechos, respeto, responsabilidad, empatía, amor y ternura. Estas son una serie de talleres y capacitaciones que se dan. Los estamos ofreciendo tanto a padres, madres y todos los profesionales que le mencioné anteriormente, y es un programa que se va a implementar a nivel nacional. ¿Cuáles son las sanciones que podría enfrentar una persona que le hace una disciplina o que ejecuta una disciplina con cierto nivel que pueda considerarse para la ley una violación? ¿Cuáles son las sanciones mínimas y máximas que podría enfrentar una persona? La ley establece que será castigado con pena de 2 a 5 años de prisión y multas de 3 a 10 salarios mínimos. Muy bien, y una cosa también, doctora, que me sorprende, porque a raíz precisamente de todo el conflicto que se dio en torno a este párrafo, pues uno se pregunta, en el proceso de discusión de estos temas de la comisión que está evaluando el Código Penal, cuando se trata de un tema en específico, ¿se contactan instituciones afines precisamente para conversarlo? Porque parecería que fue una reacción de diferentes instituciones como la UNICEF, como el CONANI, a raíz precisamente de que se da la información. Sin embargo, ¿ustedes fueron parte de esa mesa de consulta o simplemente se enteraron de la información y expusieron su punto o fijaron una postura? Bueno, nosotros fuimos parte en un momento, si mal no recuerdo, a principio de año y el año pasado, cuando se nos pidió una opinión sobre los primeros borradores. Pero como estos cambios fueron de último momento,
nosotros al internarnos inmediatamente reaccionamos ante esa situación. La mayoría de anteproyectos que involucran el tema de niñez y adolescencia nos los remiten siempre previamente para dar una opinión al respecto. Muy bien. Y de mi parte, por último, vi las declaraciones de uno de los diputados, el señor Wessing Chávez, que decía que con el nuevo código, de ser aprobado de esa forma, pasaría lo que pasa en Estados Unidos, que cuando los niños son reprendidos, pues llaman al 911. ¿Usted qué piensa acerca de esas declaraciones? Bueno, no creo que lleguemos a ese extremo. Lo que es que hay que tener cuidado. Como le digo, podemos promover una crianza positiva, no tenemos que llegar a un maltrato físico. Sabemos que es un cambio de mentalidad y costumbres que ya están instauradas en nosotros los dominicanos por mucho tiempo, y es difícil cambiar esa mentalidad. Pero, por ejemplo, yo tengo una niña y gracias a Dios yo nunca le he tenido que dar para corregirla. Sí. Y con amor ella entiende lo que yo le quiero transmitir. Igualmente, de igual forma me criaron a mí. O sea, todo es un cambio de cultura y costumbre que tenemos que ir generando para que sea en bien de los niños y adolescentes, porque son sujetos plenos de derecho, no son un objeto. Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada Ali Peña, encargada del Departamento Jurídico del CONANI. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra entrevista y por haber estado con nosotros. Siempre a su orden. Bueno, gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Pues hoy en el tema, es interesante esto, porque el tema es un tema que es recurrente. Además, no va a terminar por el tema de, o sea, lo que implica el abuso infantil no va a terminar por que se quite o no se quite de una ley, de un proyecto. Yo creo que esto es parte de la parafernalia que ha rodeado todo el tema del proyecto de código, y cada vez le buscan una cosa nueva para tratar de que no se apruebe. Yo no he entendido qué es dónde está el cuello de botella. Honestamente, no estoy diciendo irónicamente, es que no lo sé realmente. Pero estamos en el medio de esta situación. A mí me preocupa el que las medidas aquí son coyunturales en todos los departamentos, en toda la sociedad, y los problemas siguen latentes y se renuevan cada cierto tiempo por alguna situación. Y por eso yo le comentaba a la doctora que hay una situación a veces que se convierte en epidemia y la gente la sigue y el problema continúa, y entonces vienen 4 o 5 medidas y un alboroto, una cosa, y un seminario y 5 conferencias de prensa, y después la cosa baja un poquito y se quedan ahí hasta que vuelve otra vez. O sea, no terminamos nunca de resolver los problemas que tenemos. Le echamos un poquito de tierra, le reducimos la velocidad, capeamos la tormenta, y cuando vuelve, entonces volvemos y nos montamos en la ola. Esa es una desgracia, Olga. Así es, mire, va a ser difícil aquí. La gente, por ejemplo, en los medios de comunicación se tiende a visualizar los problemas muchas veces de forma muy romántica, pero la verdad es que nosotros convivimos varias generaciones en un mismo espacio social, histórico, en República Dominicana. Para nadie es un secreto que para muchas generaciones la pela, la nalgada, reprender a un hijo es algo completamente natural, es casi algo que le cae por gravedad. La gente entiende, y hay toda una filosofía presente en la cultura dominicana de que al muchacho de vez en cuando le hace falta una buena pela. Y entonces, no estamos hablando de maltrato. No, y no estamos hablando de violencia extrema. Sí. Pero a veces un buen carajo a tiempo y un castigo, quitándole las cosas que le gustan. A veces no hay que llegar a dar una nalgada o lo que sea, y mejor que no sea así, pero siempre las correcciones son buenas. La disciplina de hogar, señores, la disciplina de hogar dura para toda la vida y hace a las personas más rectos, más educados, más honorables, más honestos, que no le quepa duda a nadie.
Eso de que ese muchacho nació, ese muchacho... No, yo no puedo con ese muchacho. El papá que me dice a mí eso, lo descarto como papá. Pero también existe el otro lado, don Rudy. Está el otro lado donde hay una nueva generación o nuevas generaciones que precisamente conviven mucho con este estilo de crianza que está más fundamentado en lo que es conversar y hablar, socializar o negociar con el niño. Entonces, yo creo que una de las tareas principales, más allá de la eliminación de un párrafo, es crear una cultura de conciencia respecto Es lo de... que yo decía, claro. Sí, Sí. porque uno puede decir, ok, está contemplado en la ley. ¿Cuántos? Yo recién hace un mes vi un caso en el interior donde una tía que se quedaba a cuidar de una niña le propinó una pela tan fuerte que el 80% de su cuerpo estaba lleno de moretones. Y eso se quedó así. ¿Tú sabes lo que pone un muchacho en un guayo arrodillado debajo del sol una hora de castigo? Eso es una tortura, eso no es un castigo. Pero eso es algo común, por ejemplo, en el interior se usa mucho, pero también en algunas generaciones dominicanas es algo completamente natural. Y por eso insisto, yo creo que más allá de la ley, que está bien que se esté pensando y actualizando en relación a métodos de crianza, yo creo que también se debe trabajar mucho en el tema de concientizar a la población de qué es corrección y qué es abuso. Pues también aquí habemos muchos padres y yo recuerdo una conversación un poco fuerte que tuve yo con un oyente del programa hace unos meses a propósito de lo de las clases virtuales y de ese grupo que estaba abanderado a que tenían que volver los muchachos a la escuela, y a una de las señoras se les fue y dice, es que ¿qué ustedes quieren que yo haga? Si yo tengo también que trabajar y yo tengo que salir. O sea, el tema de esa señora, por eso yo le dije 4 cosas. El tema de esa señora en ese momento, ella sin querer lo dijo, no era la educación del niño, era poder tener a dónde soltar al muchacho para ya poder hacer lo que le daba trabajar o lo que fuera. Pero el tema no era la seguridad del niño, el tema no era la educación del niño, el tema era ella, cómo ella se desprendía de eso que tenía para entonces ella poder trabajar, ir al salón, reunirse con las amigas, lo que fuera. Entonces también hay padres que sueltan a esos muchachos en banda, después que sueltan a esos muchachos en banda, recogerlo es más difícil. Entonces, es un asunto de educación de hogar. Educación mínima de hogar. La persona que se cría en un hogar donde hay respeto, donde hay educación, donde hay sentido de honestidad, ese muchacho llega a ser un hombre honesto, serio, educado. Se podrá torcer 1 o 2, pero tú le estás dando las herramientas y las bases para eso. Entonces, definitivamente yo creo que ahí la ley se quitó el párrafo, lo que sea, pero yo creo que debe haber una concientización de la gente para poder educar o mejor educar a sus hijos, y se evitarán tener que dar esos castigos más allá de lo que pueda ser prudente. Yo te voy a decir algo, y bueno, como he sido toda mi vida, ¿no? Franco y sincero. Yo le agradezco a mi padre que cada vez que fallaba o cometía un error o una falta, me castigaba. Sí. No me daba golpe, no cometía abusos, pero me ponía de castigo, Sí. privándome de los gustos. Lo que te gustaba. Y Claro. cuando la falta era muy grande, entonces me castigaba acostándome. Te va a estar una semana de la cama al colegio, y del colegio a la cama, a bañarse a la cama y a comer en la cama. Sí. Y mira, yo le agradezco. En ese momento yo decía, abusador, yo no he hecho tanto pero sí lo hacía. Como todo muchacho, una vez rompí una vitrina jugando pelota. Me habían dicho 20 veces que no jugara pelota ahí, y yo no entendía, y rompí la vitrina, y yo tuve una semana de castigo. Y aprendiste. Y aprendí. A mí, con la mirada, me dirigían en mi casa. Como a muchos de nosotros. Sí. Yo sabía con la mirada Sí, sí. lo que yo tenía que A mí hacer. cuando mi mamá me decía Rudy Leonel, me decían los 2 nombres, yo sabía lo que Ya venía. tú sabías lo que venía. Pues Yo no estoy hablando de abuso corporal, de golpe, no. Estoy hablando de un respeto, una disciplina que muchos muchachos
entre esos yo, entendíamos así. Porque una cosa es la disciplina. Y yo le doy gracias a ese padre mío que en ese momento yo lo consideraba un abusador. Pues mira, hoy le doy las gracias de haberme conducido por el camino. Porque una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. El respeto es lo que forma a la persona. El miedo lo que hace es que te revela. Yo te voy a decir una cosa, y con esto yo cierro. Yo agradezco, como no se supone nadie, se lo comento a mis hijos cada vez que puedo. A mí me criaron 2 tías solteras que no se casaron nunca y una abuela que murió a los 93 años. Yo era un consentido. Éramos 3 primos que vivíamos con las abuelas y las tías, porque nos quedamos ahí en la zona colonial. Y yo te voy a decir una cosa, eso era un régimen militar, sí, porque ellas eran adventistas. Oye, eso es un régimen, ahí había que levantarse con toque de corneta, por así decirlo, a las 6 de la mañana, cepillarse, lavarse y estar en 20 minutos sentado a desayunar y después hacer el culto de la mañana antes de ir al colegio. Y cuando salíamos a las 12:15 del colegio, yo estaba en el colegio Ramón Mella, ahí en la avenida Mella, era muy cerca, que era el colegio, anotaba la iglesia adventista. Y yo llegaba a la casa en 10 minutos y allá se ponía la comida. Cuando llegamos a las 12:15, a la 1 de la tarde se ponía la comida. El que no comía, cuando se levantaba todo el mundo, se quedaba sin comer. A las 6 de la tarde, después de ir a la biblioteca a buscar, a las 6 de la tarde había que hacer el culto de las 6 de la tarde, bañarse primero, el culto de las 6 de la tarde y después cenar, a más tardar a las 7 de la noche, entre 6 y 7. El que no cenaba esa hora se quedaba sin cenar. Que tú vas a salir a las 9 de la noche, no, a las 9 de la noche me decía, a las 9 de la noche están en la calle los ladrones, los policías y los policías que son ladrones. Así me decía. No, papi, que yo no como eso. No te preocupes, vamos a hacértelo la semana entera. No. Que no como eso. Yo tengo una historia sobre eso. Yo era el consentido de mi abuela, que vivía con nosotros. Como todos éramos consentidos, sí, de las abuelas. No, pues te vivía viendo. Mi abuela, maestra, profesora, bueno, terminó sus días como directora del Liceo Estados Unidos de América. En el año 61 se pensionó, la jubilaron. Y en una ocasión, a la hora del almuerzo, que teníamos que estar ahí todos a la 1 a almorzar, junto a la familia en la mesa, me traen un poco de papa frita, que era una de mis debilidades cuando muchacho. Y yo no comía moro. Ese día hicieron moro en mi casa. Y entonces mi abuela me hizo papa frita a mí. Mi papá, cuando ve las papas, dice, préstame las papas. Mi abuela le dice, no, las papas son de Georgito, que sabe que él no le gusta mucho el moro. ¿Cómo que no le gusta el moro? No podemos obligarlo, vamos a... Te chivateó la abuela sin querer. Mira, Olga, el moro duró 5 días en la nevera. Y al 5.º día, porque cada vez que me sentaba, me ponían el moro y yo decía, yo no como moro. Párese de la mesa. Mío. Bueno, pues al 3.º, 4.º día, no recuerdo bien, yo sé que yo fui a la nevera y me lo comí frío. Buscaste el moro. Sí, me lo comí frío. Y no había microondas. No había microondas. Señores, bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y ahora, un boletín de la gran cadena